criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Muy buenos días a todos, es un gusto poder volver a saludarlos, ¿sí? Nuevamente, mañana de julio, ¿sí? Con solcito, pero sigue estando helado, ¿no? Es un poquito helado acá, por lo menos en Peñalolén, donde estoy yo. Una nueva semana, ¿sí? Para seguir estudiando la serie que estamos viendo, Andando como Jesús. Esa es la serie. Déjeme hacerle ahí recordarle, la semana antepasada, si usted no vino, vimos que debemos ser imitadores de Dios, ¿sí? Eso vimos. Y la semana pasada vimos que debemos andar en amor, ¿sí? Y hoy, si quiere ponerle un título a la predicación de hoy, sería Andando en la luz. Te invito a hacer un pequeño resumen, ¿sí? Si usted es la primera vez que se conecta con nosotros, de lo que hemos visto hasta ahora en la serie, ¿sí? En estas 2 semanas, esta ya es la tercera semana. Primero vimos Efesios 5:1, ¿sí? Que debemos ser imitadores de Dios. Eso es lo primero que vimos. Y para poder imitarle, primero debemos conocer a Dios. ¿A través de qué? A través de su palabra. Estudiamos que nuestra motivación para ser imitadores de Dios es nuestra condición en Dios. ¿Cuál es esa condición? Que somos hijos amados de Dios. Y esta condición nos lleva a imitar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él habita toda la deidad de Dios. Y la pregunta que hemos venido contestando a través de estas semanas es, ¿cómo puedo ser un buen imitador de Dios? Esa es la pregunta clave en la serie. Y había una palabrita clave que aprendimos que era la respuesta, no sé si se acuerda. La palabra clave es andad. Andad. Y la semana pasada vimos que los hijos de Dios debemos aprender a andar en amor. ¿Sí? En amor. Diferenciamos el amor imperfecto del mundo con el amor perfecto de Dios. Y vimos 3 maneras en que los creyentes podemos manifestar este amor. ¿Sí? ¿Recuerda? Un amor ejemplar, un amor perdonador y un amor sacrificial perfecto. Ahí un pequeño resumen, ahí quedamos la semana pasada. Ahí nos detuvimos. Y hoy vamos a seguir viendo cómo el apóstol Pablo nos sigue exhortando a cómo debemos andar. Y en la predicación de esta mañana veremos que los hijos de Dios debemos andar en la luz. En la luz. Déjame a manera introductoria solamente, quiero que veamos en la Biblia cómo nos presenta la Biblia a Dios, primeramente. No lo busques, solamente anótalo. Salmo 27:1, mira lo que dice de Dios. Salmo 27:1 dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? A la palabra de Dios también se lo nombra como luz. Ahí he visto en varias casas este salmo abierto, ¿no es cierto? O en la iglesia expuesto también. Salmo 119, 105. ¿Sí? Lámparas a mis pies tu palabra y luz para mi camino. De nuestro Señor Jesucristo también se dice que Él es luz. Te voy a decir, hay varios versículos, te voy a decir solamente 2. Juan 1:9 dice: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vemos a través de la Biblia que el concepto de luz está constantemente ligado, relacionado con Dios. Siempre. Dios es luz, su palabra es luz, su Hijo Jesucristo es luz, el Espíritu Santo es luz que nos ilumina para entender su palabra,
Es por esto que el apóstol Pablo en Efesios 5 identifica a los hijos de Dios como hijos de luz. Y nos dice que somos luz en el Señor, nosotros los hijos de Dios. Pero me gusta Pablo, porque Pablo nos hace ver un contraste inmediatamente. Los hijos de Dios son luz, pero las personas del mundo, los hijos de desobediencia, tristemente andan en tinieblas y oscuridad. Busca por favor nuestro texto base, Efesios 5. Hoy día vamos a estudiar del versículo 8 al 14, así que déjalo ahí marcado por favor. Efesios 5, 8 al 14. Leo para ti la palabra del Señor. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hermano, no es un texto fácil de entender, para nada. Así que le pido que pongan mucha atención hoy, y para hacerlo un poquito más fácil, vamos a dividir esta predicación en 3 puntos. ¿Sí? En tres puntos, en 3 partes. Primer punto, si está anotando, anote, una verdad revelada. Una verdad revelada. Efesios 5:8, nuevamente dice, primera parte, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. El apóstol Pablo nos vuelve a insistir, como lo hace en casi toda la carta de Efesios, que los cristianos somos diferentes. Dios nos ha transformado desde nuestro interior para manifestarlo ¿dónde? Hacia el exterior. Es por esto que ser cristiano no es solo asumir un estilo de vida. No es solamente dejar de hacer cosas y empezar a hacer cosas nuevas. No es solamente eso. No es tan simple. En un hijo de Dios el cambio es tan radical que solo puede ser hecho por el poder de Dios. Es una transformación a nuestro corazón. Piensa en esto, la Biblia nos dice que al ser salvos pasamos de muerte a vida. Pasamos de las tinieblas a la luz. Es un cambio radical. Y en el versículo 8 vemos el contraste, nos dice que éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Éramos salvos, ya no somos una cosa completamente diferente. Un cambio radical. Es como un fashion emergency espiritual. ¿Sí? Algunos no hace falta también uno físico, pero este es espiritual, un fashion emergency, como que un cambio radical, de las tinieblas a la luz. Mira lo que éramos en el pasado. Pablo nos dice en el versículo 8 que erais tinieblas. Erais tinieblas. Piensa en esto, no solo estábamos en tinieblas, sino que dentro de nosotros reinaba las tinieblas. ¿Sabe qué? Nuestro problema como seres humanos no es solamente que vivimos en un mundo que está en oscuridad. No, es algo mucho más grave. Es que la oscuridad vive dentro del ser humano. Es por eso que Pablo nos dice, erais tinieblas. El hombre sin Dios vive en oscuridad y no puede tener luz. Pero miren lo interesante de esto. El concepto de luz y las tinieblas se usa en la Biblia de 2 maneras. Si estás anotando, esta es una parte que tienes que anotar. Se usa en un sentido intelectual y se usa en un sentido moral. ¿Sí? Si hablamos de la parte intelectual, estar en tinieblas significa estar en la ignorancia, estar en el error,
¿Sí? Busca conmigo, por favor, Efesios 4, un poco más arriba, versículos 17 y 18. Dice así: esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Hermanos, el pecado que hay en el hombre hace tanto, tanto, tanto daño que pierde su capacidad de razonar. El hombre sin Dios no es capaz de discernir lo que realmente le conviene, lo que necesita. ¿Por qué? Porque está en tinieblas, está en oscuridad. Es en el sentido intelectual. Y en el sentido moral, la ausencia de luz trae como consecuencia un estilo de vida pecaminoso. Moralmente hablando, vivir en tinieblas es vivir en pecado. Sí, hermano, la ignorancia es un enemigo que puede causar mucho, mucho daño. Pablo nos dice acá que el no creyente es un ignorante, porque no conoce la verdad, no conoce a Dios, no conoce sus caminos. Y es por eso que cae en el error, cae en el engaño, porque está ciego, porque está en tinieblas. Es por esto, hermanos, que el que no conoce a Dios va directamente a un precipicio sin fondo. Porque rechaza el Evangelio, porque rechaza a Jesucristo como Salvador. Ignorancia. No lo busque, anótalo. Segundo a los Corintios 4, versículos 3 y 4. Mira lo que dice. Y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Estar en tinieblas es vivir en pecado, es estar en ignorancia. Pero por favor, no mire como algo ajeno a esto, ¿no? No mire como, pero eso les pasa a otras personas. No, recuerde algo. Así también estábamos todos nosotros. Sí, usted y yo, antes de venir a Cristo, también estábamos en tinieblas. En ese tiempo pasado, dice Pablo que nosotros también éramos tinieblas. Pero sucedió algo extraordinario. Un cambio radical sucedió en nuestras vidas. Ahora somos luz en el Señor. La ignorancia pasada pasó a un conocimiento. El error fue reemplazado por la ignorancia, por la verdad. Y nuestra pobreza espiritual fue reemplazada por la riqueza que hay en Cristo Jesús. Un cambio radical. Nuestros ojos fueron abiertos. Nuestro entendimiento fue iluminado. Nuestro corazón ha sido transformado a tal nivel que no solo tenemos la luz, sino que somos luz en el Señor. No lo busque, anótalo. Juan 8:12, mira lo que dice. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nuestro Señor está diciendo que fuera de Él solo hay tinieblas y oscuridad. Jesús dice, yo soy el único que les puede dar luz, porque yo soy la luz de este mundo, dice Jesús. ¿Sabe qué? Si lo hubiera dicho cualquier hombre, hubiéramos pensado que esta es la frase más soberbia de la humanidad, ¿no? Pero todo cambia cuando entendemos que el que dijo esto es el Hijo de Dios viviente, en el cual habita toda la plenitud de Dios. Y este mismo Hijo nos promete que todos los que le sigamos, no solo andaremos en luz, sino que tendremos la luz de la vida. Es exactamente lo mismo que le dijo a sus apóstoles. No lo busque, anótalo. Mateo 5:14. Mira lo que dijo Cristo a sus discípulos. Vosotros sois la luz del mundo.
una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Escucha esto, aunque el mundo considera a los cristianos como personas débiles, como ignorantes, le ha pasado, ¿no? Que los tildan usted ignorante por ser cristiano o débil. Aunque el mundo piense esto, somos la única luz que el mundo puede tener. Porque somos los únicos que conocemos al Dios verdadero. Porque somos los únicos que hemos sido liberados del pecado, del castigo del pecado. Somos los únicos que podemos ver la verdad de Dios revelada en su palabra. ¿Por qué? Porque estamos, escuche, en Cristo. Estamos unidos a Cristo. Es por eso que podemos ser luz. Busca primera de Pedro 2:9. Déjame reforzar esta idea. Primera de Pedro 2:9 dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una luz admirable en todo sentido, en su origen, en su naturaleza y en los efectos que causa en sus hijos. Una luz admirable. Esta es la verdad que ha sido revelada en el versículo 8. Algo extraordinario sucedió en la vida de todo cristiano. Un cambio en nuestra naturaleza. Éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Y esa luz es la que debemos mostrar al mundo. Le dije que iba a ser 3 partes, ¿no? Y es aquí donde parte el segundo punto, para que lo note. El segundo punto, vimos una verdad revelada, ahora vemos una verdad aplicada. Sí, porque ahora cambia la cosa. Ahora conocemos la verdad. Ahora sabemos que somos luz. Solo nos queda vivir como hijos de luz. Y en los siguientes versículos que siguen después del 8, Pablo nos dice cómo deben vivir estos hijos de luz. Recuerda, lo que Pablo hace a través de toda la carta de Efesios es que entendamos que los cristianos somos diferentes. Y por ende debemos actuar de forma diferente. Lo que pretendía Pablo al escribir la carta a los Efesios era que los creyentes que estaban ahí en Éfeso avanzaran en su madurez espiritual, en su santidad. Y esto me encanta, porque lo que hace el apóstol Pablo para ayudarlos a crecer espiritualmente es instruirlos, enseñarles. Y no solo en forma doctrinal, también les enseña en forma práctica. Pablo está llevando a estos creyentes a pensar en forma lógica. Les dice, ahora ustedes son hijos de luz, entonces anden como hijos de luz. Pablo ya le había dado todos los argumentos para decirles quiénes eran. Ahora no tenían excusa para no andar como lo que son, hijos de luz. ¿Por qué me encanta esto? Porque es lo que vivo y veo en nuestra iglesia. Porque la enseñanza de la palabra de Dios tiene una importancia vital, vital. En nuestro proceso de santificación, en el crecimiento que tenemos espiritualmente, la enseñanza de la palabra de Dios es esencial, esencial. Escucha esto, el proceso de santificación no es algo que se produce sin hacer ningún esfuerzo, no. No se produce en forma automática en el creyente. En una iglesia a la cual yo asistía antes, muchos años atrás, por lo menos unos 17 años atrás, nos decían que nuestra santificación solo se basaba en entregarnos al Señor. Déjalo que Él trabaje en ti y Él hará lo necesario. Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Pero también decía que no había necesidad
de tanto estudio bíblico. ¿Para qué? Que no era necesario estudiar, que los pastores enseñaran y exhortaran a la congregación. ¿Para qué? Eso era legalismo. Solo déjate llevar por el Espíritu, deja que la gracia obra en ti. Cuando empecé a estudiar más formalmente la palabra del Señor en esta iglesia, me di cuenta que eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. Acá en el texto que estamos estudiando, Pablo no les dice a los efesios, chiquillos, no se preocupen, ustedes ya son luz en el Señor, y esa luz se encargará sola de brillar. Solo déjense llevar. No les dice eso. Les dice todo lo contrario, ahora que sois luz, debéis andar como hijos de luz. Pablo no les deja espacio para las excusas ni la ignorancia. Esto es lo que son, ahora esto es lo que deben hacer, y esto es lo que no deben hacer. Más claro echarle agua, ¿no? Como dice el pastor Jensen, los cristianos no somos unos robots. No es que él no habla así por si acaso, o que hay una broma que él hace. No somos robots, ¿ya? No somos computadoras, ¿sí? Las computadoras, al prenderlas, se demoran 1 hora en cargar los programas. Por lo menos la mía, que es un Lentium 2.0, mala la computadora mía. Se demoran, ¿cierto? Los programas predeterminados, usted los prende y empieza a cargar programas. No es que al convertirnos a Cristo, hermanos, se activa un programa que los maneja a ustedes y que no tengamos nada más que hacer. No es así. Somos seres responsables. Y si no tomamos decisiones a la luz de la Biblia, no vamos a avanzar en el camino de la santificación, en el camino de la madurez cristiana. No vamos a avanzar. Anota, Romanos 13, versículos 12 y 13. Mira lo que dice. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Esto es lo que debemos hacer los hijos de Dios, pero no estamos programados para hacerlo. Si fuera así, no sería necesario que la Biblia nos exhortara y enseñara a cómo debemos andar. Anota, 2 Corintios 7:1. Quiero reforzar esta idea. 2 Corintios 7:1 dice así: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Escucha esto: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Colosenses 3:5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Quiénes deben hacer esto? Nosotros, los hijos de Dios. Pero no es automático, requiere un trabajo y una responsabilidad de nuestra parte crecer en santidad. Pero escucha esto, también es cierto que todo el esfuerzo que hagamos sería inútil si antes no está la obra y el poder de Dios en nosotros. Inútil. Busca Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice así Filipenses 2, versículos 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, escucha esto: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. La obra de Dios en nosotros sirve como de base para avanzar en nuestra vida cristiana.
pero eso no elimina nuestra responsabilidad. Por favor, que se entienda esto. Este versículo no está hablando de que la salvación es por obras. No es así. Sabemos que la Biblia nos dice, y se nos ha enseñado en esta iglesia siempre, que la salvación es solo por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Eso dice Efesios 2, 8, 9, ¿no? De memoria. Porque por gracias habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Anoto dos versículos más que refuerzan esta idea. Romanos 3:20 y Gálatas 2:16. Ahí después lo puede usted repasar para reforzar la idea de que la salvación no es por obras. Las buenas obras, hermanos, no pueden producir salvación, pero sí son el resultado y la evidencia de que somos salvos. Por eso el apóstol Pablo nos deja algo claro acá. Si no fuera primeramente por la obra de Dios en nosotros, sería imposible siquiera empezar a avanzar en nuestro camino de la santificación. Imposible. Tiene que haber primero la obra de Dios en nosotros. Y es por eso que tenemos que ser responsables en cómo usamos los medios que Dios nos ha dado para crecer en Él. Responsables. Debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Pero aquí está el punto. No solo es responsabilidad que tiene el creyente en esto, no solamente él, sino el rol que cumplimos los que enseñamos en la iglesia. Sí, pastores, maestros, a ustedes les hablo. La razón que tenía Pablo para escribir estas cartas, hermanos, a las diferentes iglesias es porque él sabía el papel fundamental que cumple la enseñanza bíblica en el crecimiento de cada creyente. Necesitamos estudiar la Biblia, no solo para aprender sus doctrinas, sino para saber aplicarlas a nuestras vidas. Es por eso que yo doy gracias a Dios que estamos en una iglesia de sana doctrina, donde los pastores que nos guían se preocupan de prepararse, de estudiar diariamente la palabra de Dios, para que cada vez que nos instruyan, sea con la verdad bíblica. Gracias, pastores, por eso. Es por eso que tenemos una academia bíblica llamada Forma, con maestros preparados que son responsables de enseñar durante 2 años, lunes y miércoles, las diferentes doctrinas y verdades de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ayudarlo a usted a que se ocupe de su salvación con temor y temblor. Ayudarlo a crecer en su vida cristiana. Ayudarlo a que la luz de Cristo sea cada vez más notoria en su vida. Esa es nuestra labor. Es por eso que debemos dar gracias a Dios siempre, que la principal motivación de esta iglesia sea enseñar la palabra de Dios sana y verdadera. Jesús, orando por sus discípulos en Juan 17:17, les dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y es por eso que el apóstol Pablo, ya habiendo dicho la verdad, ahora nos dice qué debemos hacer, cómo debemos ocupar estas enseñanzas en nuestras vidas. Y esto me lleva al punto número 3. Tenemos una verdad revelada, una verdad aplicada, y el punto número 3 es una verdad que trae esperanza. Vuelve por favor conmigo a Efesios 5. Nuevamente vamos a empezar del versículo 8. Dice así el versículo 8 de Efesios 5. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La primera aplicación que vemos acá, que ya la vimos antes,
es que debemos andar como hijos de luz, ¿no es cierto? Pero miren los versículos 9 y 10. Dice así: porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Recuerde, pasamos de ser tinieblas a ser luz. Y esto debería ser evidente en nuestras vidas, evidente. La luz se hace evidente en medio de la oscuridad. Usted entra a una pieza oscura y prende la luz, se hace todo evidente, no te ve todo inmediatamente. ¿Se le ha cortado la luz en la casa alguna vez? ¿Sí? ¿A quién se le ha cortado la luz? ¿Sí? Ojalá que no sea viendo un partido de fútbol, porque eso es terrible. ¿Sí? Pues se le corta la luz una vez en la casa. ¿Qué pasa después? La luz vuelve, ¿o no? Y eso es evidente. Volvió la luz. Usted se da cuenta al momento que la luz volvió. Nadie le avisa, nadie lo llama para decirle por teléfono, oye, ¿sabes que la luz volvió? No, usted se da cuenta de inmediato, te dice, volvió la luz. Bueno, así también debe ser evidente en nuestra vida diaria que nosotros somos luz. El mundo debe notar que usted y yo somos diferentes, que andamos en luz porque somos hijos de la luz verdadera. Un comentario dice que somos descendientes de la luz verdadera. Y en el versículo 9 vemos el fruto que caracteriza a esta luz. Mira, dice ahí en el versículo 9, bondad, justicia y verdad. Veamos rápidamente qué son estas cositas. Bondad es lo que nos mueve a buscar el bien del otro, ¿sí? Sin importar el costo. Eso es bondad. Eso debe caracterizarnos a los creyentes. Interesarnos por el bienestar del otro. Este fruto está enfocado principalmente, hermano, en nuestra relación con el prójimo. Anota ahí para reforzar este fruto, Gálatas 6:10. Dice así: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Segundo fruto, justicia. Esto es darle lo que corresponde a Dios y a los hombres. Vivir justamente es vivir con la medida que Dios nos dejó en su palabra. Este fruto está enfocado principalmente a nuestra relación con Dios, ¿sí? Darle a Él lo que corresponde. Y el tercer fruto de la luz es verdad, ¿sí? Lo que se opone al engaño, lo que se opone a la mentira. Los creyentes debemos ser honestos, confiables, íntegros. Este fruto tiene relación con nosotros mismos. Enfatiza nuestra integridad como cristianos. Es por eso que no es necesario que el cristiano ande con un cartel acá que diga, yo soy cristiano y yo soy luz. No, no es necesario. Si mostramos estos frutos, nuestra luz debe ser evidente para los otros. Somos diferentes. Pero recuerde, no somos robots. Hay algo que debemos hacer para poder dar estos frutos. Me imagino que en su Biblia, igual que la mía, el versículo 9 está entre paréntesis, ¿o no? ¿Sí? Imagino que usted sabe por qué. Si no, se lo explico. Lo que está encerrado entre paréntesis siempre es una información complementaria de la información principal. Pensando en esto, permítame hacer una cosa. Voy a leer el versículo 8 y 10 juntos. Vamos a saltar el 9, ¿sí? Y vamos a ver una línea de pensamiento que hay acá. Mire, versículos 8 y 10 juntos. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, examinando qué es lo que agrada al Señor. ¿Ven? Hay una conexión, una línea de pensamiento. Si queremos andar como hijos de luz, debemos examinarnos para ver si lo que estamos haciendo agrada al Señor. La palabra del versículo 10 ahí dice examinando, significa, en el original, poner a prueba.
Es la misma palabra que hemos estudiado muchas veces, especialmente con el pastor David, en Romanos 12:2. No lo busques, pero escúchalo, mira. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis, dice las Américas, comprobéis, parece que dice la Reina Valera, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esa palabra verifiquéis es la misma que examinando arriba. Por esto, en cada cosa que hagamos, primero deberíamos examinar, verificar, comprobar si es que lo que vamos a hacer está bajo la voluntad de Dios. Pero tenga cuidado. Mucho cuidado, porque si no nos cuidamos en nuestro andar, muchas cosas que hacen daño, que parecen insignificantes en un momento, pueden entrar en nuestras vidas y empezar a afectar nuestra madurez cristiana y empezar a afectar nuestra relación con Dios. Pero usted se pregunta a lo mejor por qué yo le puse a este punto una verdad que trae esperanza, ¿no es cierto? Todavía no vemos nada mucho con esperanza. Esperemos un poquito, vamos a ver más abajo lo que es la esperanza. Miremos los siguientes versículos, Efesios 5:11, lo tiene ahí mismo. Dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Pablo aquí nos exhorta lo mismo que nos exhortaba antes en sus versículos, a no participar en las mismas obras que los que están en tinieblas. ¿Por qué? Porque es incompatible que un hijo de Dios ande en tinieblas. Somos luz, no podemos andar en tinieblas. Pero mira lo interesante que hace el apóstol Pablo acá. Nuevamente, Pablo es muy bueno para esto, nos hace ver un contraste, ¿sí? Los hijos de luz dan fruto. ¿Se recuerda? Bondad, justicia, verdad. Pero nos dice que los que andan en tinieblas producen obras estériles. O sea, que no llevan fruto. Hermanos, estas obras estériles que habla acá no agradan a Dios y no benefician absolutamente a nadie. ¿Pero sabe cuál es el truco de Satanás? Que la felicidad que este mundo ofrece se basa en estas obras estériles. Es por eso que los que andan en tinieblas no tienen satisfacciones ni paz verdadera. El no creyente busca satisfacción justamente en las cosas que producen lo contrario. Obras estériles, sin fruto. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 11. Dice, y no participéis en obras estériles de las tinieblas, escucha, sino más bien desenmascaradlas. Interesante palabra, desenmascarar. Tiene que ver justamente con sacar la máscara, ¿sí? Dejar en evidencia algo. Pero ¿sabe qué es lo interesante de esta palabra en el original? Es que no es solo reprender verbalmente al que está caído, al que está pecando, no es solamente verbalmente, sino también, escuche esto, convencer por medio de la evidencia. Eso es desenmascarar, convencer por medio de la evidencia. Y es aquí donde los cristianos debemos vivir de tal manera que nuestras vidas en luz dejen al descubierto, en evidencia, la maldad del no creyente. La vida del que anda en luz desenmascara al que anda en tinieblas, esa es la idea. Nuestro testimonio de santidad en este mundo caído es lo que nos hace diferentes. Y debemos ser una muestra constante de luz a todos aquellos que andan en tinieblas. Incluso para los que andan en luz, debería ser vergonzoso hablar de lo que hace la gente que anda en tinieblas. Pero muchas veces no solo lo hablamos, lo aceptamos y lo normalizamos. Mira Efesios 5:12, un poco más abajo. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Vergonzoso.
Pero ¿sabe qué? A pesar de todo lo que hemos visto, este mensaje y estos versículos terminan con un mensaje de esperanza. Esperanza, porque si bien debemos, escuche, desenmascarar las obras infructuosas, sí, debemos hacerlo. Debemos desenmascarar con la esperanza de que algunos sean rescatados y traídos a la luz. Esa es la esperanza. Así como nosotros alguna vez fuimos rescatados de las tinieblas. Mira lo que dice el versículo 13 de Efesios 5. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. La luz expone el pecado tal cual es. Y es posible que muchos de los que hoy andan en tinieblas sean traídos a la luz cuando ellos vean nuestro testimonio y reconozcan su condición de tinieblas. ¿Se entiende? Los hijos de Dios somos una fuente de luz, no solo predicando el evangelio con nuestra boca, sino también con nuestro testimonio. Y Dios nos va a usar para que alguien que esté en tinieblas venga a ser luz. Si eso pasó con nosotros, ¿por qué no puede pasar con ellos? Somos una fuente de luz. Y esto está conectado con el versículo 14. Mira. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Algunos comentaristas dicen que Pablo acá está citando Isaías 61, ¿sí? Otros dicen que es un himno. Otros dicen que es una mezcla, ¿sí? Un salmo, Isaías 61, perdón, cantado en himno, ¿sí? Bueno, sea lo que sea como está citado esto, lo que nos quiere decir Pablo acá es que hay esperanza para los que andan en oscuridad. Eso dice este versículo, que hay esperanza para los que andan en oscuridad. Hay esperanza para los que están muertos. Porque aquí se les dice que despierten y vengan a la luz. El no creyente puede ser despertado de la muerte espiritual y ser traído a la vida, a la luz. Es por eso que nuestra predicación del Evangelio debe estar siempre respaldada con nuestro testimonio de luz, siempre. Porque es un instrumento que Dios ocupa para traer almas de las tinieblas a su luz admirable. Nunca, nunca desestimes lo que el poder de Dios puede hacer con tu testimonio. Nunca. Cuando conocí a mi esposa, a ella no le gusta que hable de estas cosas de ella, pero como está en el primer piso ahora no puede decirme nada. Así que, cuando conocí a mi esposa, fue porque ella estaba vendiendo todos los muebles de su casa, ¿sí? Para ir de misiones a la India. Ahí la conocí. ¿Y sabes qué me impresionó de ella? Aparte de su hermosura, ¿sí? Que es notoria, era que estaba dispuesta a dejar todo por ir a predicar el Evangelio de Jesucristo a un país lejano como la India. Todo. ¿Sabes qué me impresionó? Su testimonio, su luz. Me sirvió para preguntarme en mi vida, ¿en qué estaba mi vida en ese momento? Y hoy, 22 años después, por la gracia de Dios, me tiene predicando su palabra acá. Nunca, nunca desestimes lo que el poder de Dios puede hacer con tu testimonio, nunca. Escuche esto, nuestra vida de luz no solo desenmascara al perdido, no solamente hace eso, sino que es la manera en que Dios muestra su amor hacia él. Porque tenemos un evangelio que es poderoso para salvación. Entonces debemos preguntarnos en nuestras vidas,
¿Es evidente en nuestras vidas que llevamos la luz de Cristo? ¿Es evidente? ¿Nuestro testimonio está siendo un fiel reflejo de lo que creemos y predicamos? Déjame terminar con una historia que me ocurre todos los días, ¿sí? Todos los días. Cuando voy a mi trabajo, ¿sí? Tomo la autopista, yo tengo Vespucio acá muy cerca, y tomo la autopista Vespucio para ir a mi trabajo. Y usted sabe, y si no lo sabe se lo cuento ahora, que es obligatorio en la autopista andar con las luces siempre encendidas, ¿sí? Sea día, sea noche, usted siempre tiene que andar con la luz prendida. Bueno, como a mí se me olvida absolutamente todo, siempre, adivina cuándo me acuerdo que tengo que prender la luz. Cuando entro en un túnel oscuro. Ahí me acuerdo, y ahí la prendo. ¿Tú sabes qué? Encontré la solución para mi problema. Para andar con mi luz siempre encendida. Ahora pongo GPS, ¿sí? Yo pongo Waze, ¿sí? Y cuando voy a entrar a la carretera, una voz del GPS me dice, recordatorio, recordatorio, enciende las luces. Y ahí las prendo. ¿Sabe que no es muy diferente a nuestra vida cristiana? Nosotros diariamente salimos a correr nuestra carrera cristiana. Pero muchas veces solo nos acordamos de prender la luz de Cristo cuando estamos dentro de un túnel. Pero recuerda, los cristianos tenemos un GPS. ¿Cuál es? Se llama Biblia. Con todo respeto, la Biblia es nuestro Waze espiritual, nuestro GPS espiritual, que no solo nos recuerda que debemos andar con la luz de Cristo siempre encendida, sino que también nos dice por dónde debemos andar. Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Oramos en esta mañana? Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro referente, Señor. Somos hijos de luz, hijos de la luz verdadera, descendientes de esa luz verdadera, Señor. Gracias, Padre, porque podemos que esa luz sea evidente en nuestras vidas, Señor. Podemos lograrlo estudiando tu palabra, Señor, instruyéndonos en la Biblia. Podemos lograr que los frutos de la luz sean manifiestos en nosotros, Señor, y que otros digan que nosotros somos diferentes, que tenemos la luz de Cristo en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ser testimonio para otros que andan en tinieblas. Que esa luz admirable que tú pusiste en nosotros, Señor, sea de testimonio para todo el mundo caído, Señor, para que vean que en ti hay salvación. Gracias, Padre, por este tiempo de tu palabra, Señor. Y oro en el bendito nombre de la luz verdadera de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.